Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Cordial saludo, mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar sobre el carisma de Santo Domingo. Jesús Espeja Pardo, el carisma de Santo Domingo, 800 años después, Salamanca, Edivesa, 2021, 55 páginas. Palabras clave: Domingo de Guzmán, compasión, estudio, evangelio, carisma, iglesia, misión, posconcilio. En este opúsculo Jesús Espeja Pardo muestra que el carisma de Santo Domingo de Guzmán puede servir de aliciente a la actitud evangelizadora que el Papa Francisco anhela. En ese orden de ideas, el teólogo dominico español esboza las actitudes fundamentales que asume el carisma dominicano siguiendo a Domingo de Guzmán. Jesús Espeja Pardo comienza aportando algunas pinceladas biográficas de Santo Domingo de Guzmán, sus actitudes fundamentales de compasión, el estudio y el deseo de salir a predicar el nombre de Jesucristo a aquellas gentes que no conocen el Evangelio. También en este primer apartado presenta a los padres de Domingo y la región de la que provienen y el contexto histórico de la época que va a marcar la fisonomía espiritual e intelectual de Domingo. En el segundo apartado, intitulado El carisma sigue vivo, el autor expone qué se entiende por carisma y la razón de ser en la Iglesia. Evidencia cómo Domingo ha encarnado un carisma que nació en el siglo XIII y continúa vigente porque hay una familia dominicana que se ha identificado con la espiritualidad propia que experimenta Domingo de Guzmán. Para este cometido, Espeja indica que el carisma dominicano se fundamenta en el Evangelio, que necesita ser predicado, y para que esta palabra sea eficaz sin desconocer la gracia de Dios se requiere el estudio motivado por la compasión. Todo esto ha motivado un humanismo inspirado en el Evangelio, que respeta la autonomía de las personas, pero aceptando la presencia de Dios en medio de la vida. Por eso el carisma dominicano contempla el mundo con buenos ojos, sabiendo que Dios se sigue revelando en la historia. De ahí que la espiritualidad dominicana prolonga la lógica de la encarnación, priorizando a los marginados y excluidos. En el tercer apartado, Espeja describe la iglesia del posconcilio. En efecto, es una iglesia que toma sus notas fundamentales del Concilio Ecuménico Vaticano II, caracterizada por ser misionera, es decir, en salida, como lo expresa el Papa Francisco. De hecho, Santo Domingo de Guzmán se convierte en un referente para la iglesia misionera. Tanto así que los papas Benedicto XVI y luego Francisco destacan la figura de Domingo como quien nos pone en camino para predicar a fondo el Evangelio. En esa medida la vocación de la Iglesia es ser misionera. De ahí que Domingo se convierta en un referente eximio de esa experiencia testimonial en cuanto se volcó con peculiar entusiasmo a la misión de predicar el Evangelio, para la cual tuvo la acendrada experiencia de la oración y del estudio vividos en una comunidad. De ahí ha brotado el característico celo de la predicación. Asimismo, Jesús Espeja invita a vivir el Evangelio en las diferentes culturas, indicador que puntualiza la aceptación del fenómeno de la inculturación y estar dispuestos a los continuos cambios y avatares que presenta la historia. El Papa Francisco, consciente de los cambios de época, a través de su magisterio, ha alentado a asumir una opción misionera, para cuyo propósito es indispensable una continua conversión que comienza por cambiar las estructuras y las mentalidades. Para Espeja, la fe es el fundamento de toda experiencia cristiana, y es así que presenta a Domingo como hombre teologal de la fe que se ha dejado impregnar de la vivencia de Dios. De ahí que Domingo de Guzmán sea el hombre contemplativo por excelencia que se abre paso viviendo la compasión que ha experimentado por parte de Dios. Resalta que hoy persiste una crisis de fe que también el Papa Francisco ha percibido. Sin embargo, el pontífice es consciente de esa presencia de Dios en medio de todos los hombres. Y para reavivar esa experiencia de fe es necesario adquirir una profunda experiencia de oración. Desde luego, en el trato íntimo con Dios fue como nuestro fundador transparentó que la fe impregna toda la vida del hombre y esa experiencia de Dios se traduce en una vida testimonial. Es decir, se predica
desde lo que se vive, y domingo se erige en paradigma referencial de esa actitud. El otro tópico que desarrolla Jesús Espeja es que la experiencia dominicana se vive dentro del mundo, es decir, realza el régimen de la mencionada lógica de la encarnación. La experiencia de domingo invita a permanecer en el mundo con una mirada creyente, la cual implica una actitud misionera, que es lo que pide el Papa Francisco. Entonces, para este teólogo es de vital importancia seguir las coordenadas que marcó el Concilio Vaticano II en lo referente a la relación de la Iglesia con el mundo, resaltando que Dios actúa en el mundo, esto es, acompaña a los hombres, y es así que con el Vaticano II destaca la visión positiva del mundo. En consecuencia, la espiritualidad dominicana también comulga con la lógica conciliar en cuanto a la actitud que se debe tener con el complejo mundo actual. Ya Santo Domingo entendió esto como pocos, pues siempre mantuvo una actitud de diálogo, encuentro y fraternidad. Y a su vez el Papa Francisco también invita a implementar la cultura del encuentro, a partir de la cual se implante la lógica de la alteridad y el respeto por los demás. En efecto, ya para la época de Domingo, él vivía en una actitud de encuentro y comprensión porque su ser permanecía impregnado de compasión. Para Jesús Espeja, la verdad es un valor sustancial de la espiritualidad dominicana, cuya raíz es evangélica y conlleva muchas implicaciones en la vida cotidiana. Domingo entra por el camino de la búsqueda de la verdad, y Santo Tomás de Aquino, en consonancia con él, hizo de la verdad un principio fundamental para estructurar el acercamiento a la realidad. Por consiguiente, la espiritualidad dominicana invita a sus miembros a mantenerse buscando la verdad donde quiera que se encuentra. Santo Domingo se destacó por ser un hombre de iglesia, a diferencia de muchos grupos cismáticos y heréticos que se desviaban de ella, puesto que vivía sumergido en el misterio eclesial. De ahí la invitación que hace el autor a permanecer en la iglesia a pesar de las graves dificultades y crisis por las que está pasando. Santo Domingo de Guzmán es un ejemplo a seguir de esa eclesialidad. Por último, Jesús Espeja presenta la importancia de la Santísima Virgen María en la espiritualidad dominicana y cómo ella se convierte en una compañera en el camino de la santidad. María nos enseña a comprender en qué consiste ser discípulo cabal de Jesucristo. Valoración crítica. Este libro, de una manera fluida y amena, muestra en sus grandes líneas el carisma dominicano que se ha inspirado en la vida y obra de Santo Domingo de Guzmán. Por otra parte, el autor lleva a cabo una lectura paralela con el magisterio del Papa Francisco, destacando que muchas de las enseñanzas que él expone también fueron preocupaciones de Domingo de Guzmán en su época y continuarán siendo criterios medulares que animan el espíritu de la orden dominicana. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.